Alguien mató a mis padres. El grito desgarrador de Laile Menéndez al 911 parecía el clímax de una tragedia griega. Sin embargo, tras los sollozos histéricos, la policía encontró una carnicería ejecutada con precisión militar. ¿Fue aquel llanto una explosión de trauma genuino o el primer acto de un guión meticulosamente ensayado para ocultar un parricidio a sangre fría? 20 de agosto de 1989. Beverly Hills, el código postal 90210, es el epicentro del sueño americano. Mansiones de estilo mediterráneo, palmeras que custodian secretos. En el número 722 de North Elm Drive, el silencio es absoluto, pero es un silencio denso pesado. 23:47 horas. La centralita del 911 recibe una llamada. La voz al otro lado pertenece a Laile Menéndez. Gritos desgarradores, hiperventilación. Alguien mató a mis padres. Clama entre sollozos que parecen nacer de las entrañas. Su hermano menor, Eric, se escucha de fondo, sumido en un lamento incontrolable. La operadora intenta obtener datos. Es inútil. El caos sonoro es total. La policía llega en minutos. La escena en el salón de la televisión desafía la lógica de este vecindario de élite. José Menéndez, un magnate del entretenimiento, y su esposa Kitty yacen sobre los sofás. El ensañamiento es evidente. Los investigadores identifican el uso de escopetas Mossberg de calibre 12. No fue un asalto al azar, fue una ejecución milimétrica. El daño balístico en los cuerpos sugiere una determinación implacable. Se recogieron cartuchos esparcidos entre la opulencia de las alfombras persas. La primera hipótesis apunta a la mafia, a un ajuste de cuentas empresarial. Los hermanos parecen víctimas colaterales de un dolor insoportable. Pero la evidencia no suele mentir, solo espera a ser analizada. Meses después, los analistas de audio forense se centran en la grabación original de aquella noche. Utilizan filtros para aislar las frecuencias de voz. Buscan la verdad oculta tras el ruido. El primer hallazgo es inquietante. Los sollozos de Laile tienen un patrón rítmico. Casi ensayado, sin embargo, el momento clave ocurre al final de la cinta. Los hermanos creen que la operadora ha colgado. El llanto cesa de forma abrupta. Seca, el cambio de registro es devastador para la defensa. En cuestión de milisegundos, la angustia desaparece. Se instala una calma gélida, una frase corta, una instrucción entre ellos. El tono ya no es el de un hijo huérfano, sino el de una estratega que verifica el siguiente paso. La respiración se normaliza. La máscara de la tragedia se retira para revelar un vacío emocional absoluto. La investigación da un giro de 180 grados. El análisis psicológico posterior revelaría una dinámica familiar tóxica, oculta tras la fachada de la perfección. Pero en ese salón, bajo las luces de los peritos, lo que quedó claro fue el contraste. La calidez de la sangre derramada frente a la frialdad de quienes, poco después del crimen, comenzaron a gastar la fortuna familiar en relojes Rolex y coches de lujo. Las escopetas Mossberg habían sido compradas días antes, con identificaciones falsas. El rastro de pólvora no conducía a los bajos fondos de los negocios de José Menéndez. Conducía directamente a las manos de sus propios hijos. El rastro de la evidencia se cerraba. La opulencia de Beverly Hills ya no podía ocultar el horror que se gestó en su interior. Los hermanos Menéndez no solo habían apretado el gatillo, habían interpretado el papel de sus vidas ante un micrófono que nunca dejó de grabar. Mientras el eco de los disparos aún resonaba en la memoria colectiva de Beverly Hills, las cuentas bancarias de los Menéndez comenzaban a sangrar por motivos muy distintos. En los 6 meses posteriores al entierro, el luto se transformó en un frenesí de consumo que desafiaba cualquier lógica de duelo. Lail, el mayor,
Adquirió un Porsche Carrera de casi $64.0 y un reloj Rolex de oro macizo. Eric no se quedó atrás. Contrató a un entrenador de tenis personal por $50.000 anuales con el sueño de alcanzar el circuito profesional. Juntos, se estima que dilapidaron cerca de $1 millón en ropa de diseño, inversiones inmobiliarias fallidas y viajes. Para los detectives de la policía de Beverly Hills, Les Zoeller y Tom Linehan, la teoría del hijo devastado se desmoronaba ante cada recibo de tarjeta de crédito. Sin embargo, el dinero no era el único rastro que dejaban atrás. El peso del secreto empezó a erosionar la psique de Eric. A diferencia de la aparente frialdad de Lyle, el menor de los hermanos vivía atormentado por pesadillas y ataques de ansiedad. Fue esta vulnerabilidad la que los condujo al consultorio del doctor Jerome Oziel, un psicólogo clínico cuya ética profesional pronto se vería envuelta en una tormenta legal sin precedentes. En octubre de 1989, Eric confesó el crimen durante una sesión con Oziel. Lyle, al enterarse, no solo se unió a la confesión, sino que, según los informes posteriores, amenazó de muerte al terapeuta si rompía el secreto profesional. Pero el destino de los hermanos no estaba en manos del psicólogo, sino en las de una mujer externa al círculo familiar, Judalon Smythe, la amante de Oziel. Tras una violenta ruptura con el doctor, Smythe acudió a la policía con una información que haría estallar el caso. Oziel tenía grabaciones de las confesiones. El 8 de marzo de 1990, la burbuja de impunidad explotó. Lyle fue arrestado frente a la mansión familiar. 3 días después, Eric regresó de un torneo de tenis en Israel para entregarse a las autoridades en el aeropuerto de Los Ángeles. La batalla legal que siguió se centró en una pregunta fundamental: ¿podían utilizarse las grabaciones de un psicólogo como prueba de cargo? El privilegio paciente-terapeuta es sagrado en el sistema judicial estadounidense, pero existe una excepción: cuando el paciente representa una amenaza activa para la vida de otros. Mientras los tribunales debatían la validez de las cintas, el público asistía al nacimiento de un espectáculo mediático sin precedentes. No se trataba solo de un parricidio, se trataba de la caída de la aristocracia del entretenimiento. Pero tras los muros de la prisión, los hermanos preparaban una nueva línea de defensa. Una que ya no hablaba de herencias ni de ambición, sino de un infierno doméstico que, según ellos, justificaba el horror de aquella noche de agosto. La fiscalía ya tenía el móvil económico. La defensa ahora buscaba un móvil humano. La guerra de narrativas apenas comenzaba. El proceso legal no sería un camino directo hacia la sentencia, sino un laberinto de tecnicismos que mantuvo el caso en suspenso durante más de 2 años. Mientras los hermanos permanecían tras las rejas, la Corte Suprema de California debatía la admisibilidad de las grabaciones del Dr. Oziel. Finalmente, en agosto de 1992, se dictaminó que 2 de las 3 cintas eran admisibles. El privilegio médico-paciente se había roto en el momento en que Lyle profirió amenazas contra la vida del terapeuta. Con las confesiones ahora en manos del Estado, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles se preparó para lo que consideraba un caso ganado de antemano. Para la fiscal Pamela Bozanich, la narrativa era nítida: 2 jóvenes privilegiados consumidos por la codicia que ejecutaron a sus padres para acelerar una herencia de $14 millones. Sin embargo, en el rincón de la defensa, una figura menuda pero de una agresividad dialéctica implacable estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Leslie Abramson, una de las abogadas defensoras más prominentes de California, asumió la representación de Eric. Su estrategia no consistía en negar los disparos, las pruebas eran ya abrumadoras, sino en redefinir el porqué. Abramson y el equipo legal de Lyle introdujeron una teoría legal audaz: la autodefensa imperfecta.
Argumentaron que los hermanos no habían actuado por ambición, sino por un miedo paralizante y crónico. Según la defensa, los disparos en la sala de estar de la mansión de Elm Drive no fueron el clímax de un robo simulado, sino el último acto de supervivencia de dos hijos que creían que sus padres estaban a punto de matarlos para ocultar años de abusos sistemáticos. El 20 de julio de 1993, el juicio comenzó en el tribunal de Van Nuys. Pero no era un juicio ordinario. Una joven cadena de televisión llamada Court TV instaló sus cámaras en la sala, convirtiendo el drama familiar en un consumo diario para millones de hogares estadounidenses. El país, fascinado y horrorizado, vio cómo la imagen de la familia perfecta se desintegraba en directo. La fiscalía presentó las pruebas físicas con precisión quirúrgica, las escopetas Mossberg compradas con nombres falsos días antes del crimen, los cartuchos encontrados en la escena y, sobre todo, la frialdad de los hermanos tras los hechos. Pero cuando llegó el turno de la defensa, el tono del proceso cambió drásticamente. Por primera vez, el público escuchó los detalles de lo que supuestamente ocurría detrás de las puertas cerradas de la aristocracia de Beverly Hills. Eric Menéndez, con voz temblorosa, subió al estrado para relatar una infancia marcada por la tiranía de José Menéndez, a quien describió como un hombre obsesionado con el control absoluto y el éxito a cualquier precio. Las acusaciones de abusos sexuales y tortura psicológica por parte del padre, y la supuesta negligencia adictiva de la madre, Kitty, empezaron a llenar los titulares de prensa. El juicio se dividió en dos jurados distintos, uno para cada hermano, una rareza procesal que aumentaba la complejidad del caso. Mientras los testigos de la defensa desfilaban, describiendo el ambiente tóxico de la casa, la opinión pública comenzó a fracturarse. ¿Eran Lyle y Eric víctimas de una monstruosidad privada que los llevó a la locura, o eran actores consumados siguiendo un guión diseñado por Abramson para evitar la cámara de gas? La tensión en la sala de audiencias era palpable. Cada vez que la fiscalía intentaba reconducir el caso hacia el dinero y las compras de lujo, la defensa respondía con nuevos y desgarradores detalles de la vida doméstica de los Menéndez. El juicio ya no trataba solo sobre quién apretó el gatillo, sino sobre qué secretos mueren con los padres y qué cicatrices quedan en los hijos. La estrategia de la defensa estaba logrando algo que pocos creían posible: humanizar a los parricidas ante los ojos de un jurado que día tras día se veía bombardeado por dos realidades irreconciliables. La guerra de narrativas había alcanzado su punto de máxima ebullición, y el veredicto parecía alejarse de la certeza técnica para entrar en el terreno de la moralidad y el trauma. Sin embargo, a pesar de los meses de testimonios y la montaña de evidencia, el sistema judicial se topó con un muro infranqueable: la subjetividad del dolor frente a la frialdad de los hechos. En enero de 1994, el juez Stanley Weisberg se vio obligado a declarar el juicio nulo. Los dos jurados, tras semanas de deliberaciones agónicas, fueron incapaces de alcanzar un veredicto unánime. Estaban completamente fracturados. La división no era solo legal, era cultural. Mientras algunos miembros del jurado creían firmemente en el relato de los abusos y abogaban por cargos de homicidio voluntario, entendiendo que los hermanos actuaron bajo un miedo honesto, aunque irracional, otros veían una manipulación magistral y exigían la condena por asesinato en primer grado. El estancamiento dejó a la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles en una posición humillante y con una sed renovada de victoria. Pero el mundo exterior no se detuvo. Entre el primer y el segundo juicio, el panorama legal y mediático de California sufrió una transformación sísmica: el caso de O.J. Simpson, la absolución de la estrella de la NFL, había dejado a la Fiscalía de Los Ángeles herida y bajo un escrutinio público sin precedentes. No podían permitirse perder de nuevo. El efecto, O.J. dictó que, para el segundo asalto contra los Menéndez,
las reglas del juego cambiarían radicalmente. En 1995, cuando comenzó el segundo juicio, la atmósfera en la sala de Van Nuys era notablemente más gélida. El juez Weisberg, criticado por haber permitido que el primer proceso se convirtiera en un circo televisivo, tomó decisiones drásticas. Esta vez, las cámaras de televisión fueron prohibidas. La transparencia que había fascinado a la nación fue reemplazada por un hermetismo tenso. Lo más determinante, sin embargo, ocurrió en el terreno de las pruebas. El juez limitó severamente el alcance de los testimonios sobre los abusos sexuales. Gran parte de la defensa de autodefensa imperfecta, que tan eficazmente había sembrado la duda en el primer juicio, fue cercenada. Weisberg dictaminó que no había pruebas suficientes de un peligro inminente el día de los asesinatos, lo que desarmó la estrategia de Leslie Abramson. La fiscalía, ahora liderada por un David Cohn mucho más agresivo, ajustó su puntería. Ya no se trataba de discutir si José Menéndez era un monstruo, sino de centrarse en lo que ocurrió después de que el humo de las escopetas se disipara. Presentaron un cronograma meticuloso de los días posteriores al crimen, los hermanos gastando sumas astronómicas en relojes Rolex, coches deportivos europeos y ropa de diseño. Para el Estado, el motivo no era el miedo, sino la impaciencia por heredar una fortuna de 14 millones de dólares. Eric y Lyle, sentados de nuevo en el banquillo de los acusados, ya no parecían los jóvenes vulnerables del primer juicio. Con el pelo más corto y semblantes endurecidos por años en prisión preventiva, observaban cómo el sistema que una vez se fracturó por sus historias ahora se cerraba en torno a ellos con una precisión mecánica. La narrativa de la victimización estaba siendo asfixiada por la narrativa de la codicia, y esta vez, el jurado, ahora un solo grupo para ambos hermanos, escuchaba una versión de la historia mucho más restringida y letal. El cerco legal sobre los hermanos Menéndez no solo se estrechaba por las decisiones del juez Weisberg, se consolidaba a través de una reestructuración táctica de la fiscalía. David Cohn, consciente de que el exceso de empatía había sido el talón de Aquiles del primer proceso, decidió despojar el caso de toda carga emocional subjetiva. Para la acusación, el 20 de agosto de 1989 no fue un estallido de terror acumulado, sino una ejecución táctica. Cohn hizo hincapié en un detalle técnico que resultó devastador: el remate. Según los peritajes forenses, tras la primera ráfaga de disparos, Lyle salió de la mansión de Elm Drive hacia su coche para recargar las escopetas. José y Kitty Menéndez seguían vivos, heridos y agonizantes en el sofá. La fiscalía argumentó que ese intervalo, esos segundos o minutos de silencio mientras se introducían nuevos cartuchos, era la prueba irrefutable de la premeditación. No era la reacción de dos jóvenes aterrorizados, decía Cohn, sino la determinación de quienes querían asegurarse de que no quedaran testigos. En los pasillos del tribunal, Leslie Abramson libraba una batalla desesperada. Su defensa, que en 1993 se basó en la teoría del abuso como un motor de miedo paralizante, ahora chocaba contra un muro de objeciones. Cada vez que intentaba profundizar en la psicología del trauma o en los testimonios de familiares que corroboraban el comportamiento errático de José Menéndez, la fiscalía objetaba y el juez sostenía la objeción. El jurado de este segundo juicio recibía una versión editada de la historia de los Menéndez, una donde los abusos eran un ruido de fondo lejano y no la causa directa del crimen. La tensión alcanzó su punto álgido cuando se revisitaron las grabaciones del doctor Jerome Ociel, el terapeuta de los hermanos. En estas cintas, la voz de un Eric Menéndez sollozante confesaba los crímenes, pero también se escuchaban pasajes que la fiscalía utilizó para pintar un retrato de arrogancia. La defensa intentó argumentar que Ociel había manipulado y coaccionado a los hermanos, pero el daño estaba hecho.
para los 12 nuevos jurados, la figura del psicólogo no era la de un confesor, sino la de un recipiente de secretos que confirmaban la culpabilidad más fría. A diferencia del primer juicio, donde Eric y Lyle testificaron durante días, desgranando detalles escabrosos de su infancia, en esta ocasión su presencia en el estrado fue recibida con un escepticismo gélido por parte del Ministerio Público. El contrainterrogatorio de Cohn fue quirúrgico. No buscaba entender sus motivos, sino exponer sus contradicciones. Los enfrentó a sus propias mentiras iniciales, aquella llamada al 911 donde fingían haber encontrado los cuerpos al regresar del cine, y a la meticulosa compra de las escopetas Mossberg en San Diego días antes del crimen, utilizando licencias de conducir falsas. Mientras el proceso avanzaba hacia su fase final a principios de 1996, el ambiente en Los Ángeles era de una calma tensa. El público, aunque privado de las imágenes en directo, seguía los boletines de prensa con una mezcla de cansancio y sed de resolución. La narrativa del niño rico que mata por herencia estaba ganando la partida a la del hijo abusado que mata por supervivencia. En marzo de 1996, tras meses de testimonios restringidos y una lucha legal agotadora, el caso fue entregado finalmente al jurado, pero esta vez las instrucciones del juez Weisberg contenían una trampa legal definitiva. A diferencia del primer juicio, las opciones de condena se habían reducido drásticamente. El camino hacia el homicidio voluntario, la tabla de salvación de la defensa, estaba prácticamente bloqueado por los requerimientos legales de peligro inminente que el juez consideraba no probados. El jurado se retiró a deliberar con una sola pregunta real sobre la mesa. ¿Era asesinato en primer o segundo grado? El destino de los hermanos ya no dependía de su dolor, sino de la interpretación técnica de una ley que parecía haber perdido la paciencia. Las deliberaciones se extendieron por 4 días que, para los hermanos Menéndez, se sintieron como una eternidad en el limbo. El ambiente en la sala de deliberación era un enigma absoluto. A diferencia del primer juicio, no hubo filtraciones de acaloradas discusiones, ni rumores de un jurado dividido. La maquinaria judicial avanzaba con una precisión gélida. El 20 de marzo de 1996, el alguacil anunció que se había alcanzado un veredicto. Lyle y Eric entraron en la sala escoltados, vistiendo trajes que parecían colgar de sus cuerpos ahora más delgados. Leslie Abramson, con el rostro endurecido por la fatiga, se sentó entre ellos, colocando sus manos sobre las de sus clientes en un último gesto de protección que ya parecía inútil. Cuando el secretario del tribunal comenzó a leer, el silencio fue absoluto. Culpable de asesinato en primer grado. La frase se repitió 4 veces, 2 por cada hermano, 1 por cada progenitor asesinado. A esto se sumaron las circunstancias especiales de asesinato múltiple y acechanza, lying in wait. El veredicto no solo confirmaba la autoría de los disparos, algo que ellos ya habían admitido, sino que validaba la tesis de la fiscalía. Los crímenes habían sido ejecuciones planificadas, frías y motivadas por el beneficio económico. Eric Menéndez bajó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza, mientras Lyle permanecía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto difuso de la pared. En los bancos de la audiencia, los familiares de Kitty y José se dividían en un abismo emocional. Unos lloraban de alivio, otros de horror ante el destino que aguardaba a los jóvenes. Pero el proceso no terminó con el veredicto de culpabilidad. La ley de California exigía una fase de sentencia separada para decidir si los hermanos debían recibir la pena de muerte por inyección letal o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el mes de abril de 1996, la defensa quemó sus últimos cartuchos en un intento desesperado por salvarles la vida. Abramson y su equipo llamaron a más de 30 testigos, incluyendo a primos y tíos que suplicaron clemencia,
retratando nuevamente el ambiente tóxico de la mansión de Beverly Hills. La fiscalía, por su parte, se mantuvo firme en su posición. No había mitigación posible para un crimen de tal magnitud. David Cohn recordó al jurado que José y Kitty Menéndez no tuvieron la oportunidad de pedir clemencia aquella noche de agosto de 1989. El 2 de julio de 1996, el juez Stanley Weisberg se preparó para dictar la sentencia final basada en la recomendación del jurado. El destino de los hermanos estaba sellado, pero aún quedaba un último capítulo de rigor legal antes de que las puertas de acero de la prisión se cerraran definitivamente tras ellos. La atención se centró entonces en un detalle que atormentaba a los hermanos más que la propia condena: la posibilidad de ser separados. Durante 7 años, su vínculo mutuo había sido su único refugio, y ahora el sistema penitenciario de California se preparaba para desmantelar esa última conexión. El tiempo se acaba para todos, pero las historias permanecen. Suscríbete antes de que el reloj marque tu hora. Memento Mori.